Si seguimos entonces con Daniel Herbeta analizando el tema jurídico en la Argentina, que empieza a tener una importancia política cada vez más respecto a los otros poderes. Daniel, le preguntaba en el primer bloque, parece que en la Argentina uno percibe un poco que determinado juez toma algo, toma una cautelar, para una ley, otro par de jueces de una Cámara de Tucumán declaran nula una elección. ¿Qué pasa con esto? O sea, ¿quién controla esto? ¿Dónde está la responsabilidad de que se dé esta situación? Yo creo que hoy el tema de la justicia verdaderamente ha pasado a ser una cuestión central de la política argentina y verdaderamente los hechos que están pasando más que justifican, digamos, profundizar un debate sobre el rol de la justicia en un sistema democrático. Porque se han dado una serie de situaciones que vuelven, digamos, a la necesidad de poner sobre la agenda una discusión sobre un poder que se dice que es contramayoritario, pero que corre el riesgo de convertirse en un poder antimayoritario. Una cosa que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Una cosa es un poder contramayoritario que tenga una función de límite, de defensa de las minorías, de control, digamos, de aquellas cuestiones que son indecidibles, porque en última instancia comprometen derechos esenciales de la condición humana, y otra cosa es que pasa a ser un poder antimayoritario y que se arrogue una potestad, porque fíjese, el poder de declarar la inconstitucionalidad de la ley es un poder muy grande, que los jueces deben usar con mucha prudencia. La Corte ha dicho inveteradamente que es una última ratio, que es algo que debe ejercitarse con una prudencia enorme, porque para que una ley sea inconstitucional tiene que ser muy grosera. Entonces no pueden andar los jueces declarando inconstitucionalidades por la calle como si estuvieran repartiendo invitaciones para una fiesta. Bueno, esto replantea toda una discusión. Esta discusión es una discusión interesante, la planteó Raúl Alfonsín en el año 84, de la mano de ese gran pensador argentino que fue Carlos Nino. Ellos plantearon la necesidad de profundizar el debate sobre la justicia y la democratización de la justicia. Es un debate que viene de la época de Alfonsín. Lo que ocurre es que en la época de Alfonsín ese debate quedó trunco porque hubo que juzgar a las juntas militares, todos más o menos ubiquémonos en contexto, y lamentablemente no se pudo avanzar. En la época de Menem, obviamente, el deterioro de la justicia fue muy pronunciado, y bueno, ahora es como que se vuelve a replantear esta necesidad de debatir sobre un poder que no tiene legitimidad política directa y que se arroga una potestad tan tremenda como la que en principio tenemos los jueces. Me parece que es importante dar este debate, me parece que los jueces debemos también incentivar la necesidad del debate para también un poco ir perfilando cuál es la función, digamos, de un poder judicial en un sistema democrático. Uno piensa, bueno, ¿y dónde está la responsabilidad principal para profundizar este debate, para encauzarlo? O en todo caso para alertar sobre estas definiciones de inconstitucionalidad que hacen jueces por ahí, como decía usted. Digo, me parece que en la Corte Suprema, ¿o en dónde? Digamos. Sí, yo creo que usted sabe que la justicia nuestra, tenemos justicia federal y tenemos una justicia provincial, cada provincia tiene su administración de justicia. Me parece que es un debate que nos compromete a todos, los que tenemos responsabilidad de cabeza de poder, obviamente tenemos una mayor responsabilidad en ese sentido, pero me da la impresión de que es un debate que nos compromete a todos y que tiene un punto de referencia, que obviamente es la independencia de los jueces, ¿no? La independencia entendida como una garantía del ciudadano, no como un privilegio del juez. Porque yo veo que hay algunos colegas que tienen alguna confusión, creen que la independencia es una garantía del juez. No, la independencia es una garantía del ciudadano. Que el juez sea independiente es una garantía de los ciudadanos, claro. No es ningún privilegio del juez. El objetivo final es darle justicia al ciudadano, ¿no? Claro. Exactamente. Y después tenemos también que ser un poco más humildes, porque usted fíjese que yo veo que un montón de todas estas cosas, todas se hacen en nombre de la República. La verdad que convertirnos en personeros de la República me parece que hay que tener los papeles un poco más al día, ¿no? Como para legitimar ese tipo o intentar legitimar ese tipo de personería. El fallo de la Corte de la Cámara de Tucumán también es para salvar la República, para salvar las convenciones internacionales, el derecho al voto, para salvar todo eso, dejo que la gente no vote. Bueno, creo que es un debate necesario, creo que evidentemente este debate hay que darlo,
y me parece que no hay que esquivarle al debate, hay que asumir la responsabilidad. Los jueces también tenemos que asumir la responsabilidad de estas discusiones. Y ya que hablamos de la Cámara, de la Corte Nacional, digo, venía medio renga y ahora termina como un auto que se va quedando sin ruedas, con 3 miembros, evidentemente termina de barrancar su posibilidad de seguir funcionando a partir del 11 de diciembre. Digo, con esta novedad de la renuncia anticipada del doctor Fay, con una fecha posdatada, ¿no? ¿Qué le pareció en lo personal? Medio raro eso, ¿no? Tirar una renuncia para adelante, parecía medio una chicana política. Después yo veía los otros días en el Senado, ahí hay un proyecto de declaración que impulsó el oficialismo, ahí un poco saludando la situación, pero cargado también de ironía, hay un ida y vuelta ahí. ¿Cómo vio esa situación? Yo tengo posición en esto hace tiempo. Se lo digo Hoy se habla mucho de institucionalidad y poder judicial. Bueno, si hablamos de institucionalidad, verdaderamente este proceso de desintegración de la Corte no tiene nada que ver con la institucionalidad. Una Corte es el tribunal, mire, es la cabeza de uno de los 3 poderes del Estado y tiene precisamente la facultad y el poder de poder contradecir lo que dice todo un parlamento. Entonces, en términos de institucionalidad, si uno debería tener una exigencia es que una Corte esté integrada como la ley manda. Y la ley manda que la Corte debe tener 5 miembros. Y no hay absolutamente ninguna justificación constitucional ni legal para que una Corte que no tenga 5 miembros, que no esté cubierta de acuerdo a la ley, pueda mantenerse en esa situación. Vaya a saber dependiendo de qué cosa o a condición de qué otra. Por lo tanto, me parece que ha sido una mala señal de la política que la Corte haya quedado primero con 4 miembros y ahora prácticamente a partir del 10 de diciembre con 3 miembros. Recordemos... Sé que esto no se va a solucionar, las cartas ya están echadas. Es una lástima porque, mire, si algo ha querido la Constitución al establecer una mayoría especial para integrar la Corte es buscar el consenso. Y la búsqueda de consenso creo que es uno de los objetivos más hermosos que tiene la política. Yo soy un gran defensor de la política porque creo que las transformaciones y las cosas para los pueblos se consiguen desde la actividad política. Claro. Que la política se niegue a buscar consenso, que la política se niegue a discutir, personalmente me parece algo muy negativo. Y ahí se produjo un hecho insólito, ¿no? Un conjunto de senadores opositores armaron un documento de compromiso de no votar a nadie, digamos, en el Senado, de no votar ningún pliego, con lo cual corrieron toda posibilidad de debatir acerca de recomponer los miembros de la Corte. Por eso le digo, ahí hay una responsabilidad de la política, concretamente. Creo que allí hay una responsabilidad de la política y creo que, le vuelvo a repetir, la posibilidad de que un tribunal funcione de rengo puede estar justificada en una coyuntura muy especial y muy limitada temporalmente. Nosotros tenemos un problema en la Corte de la Provincia de Santa Fe, tenemos 6 miembros. A veces quedamos 3-3 y hay que integrar la Corte con un camarista, con un subrogante, pero lo normal no es que una Corte se integre con subrogante, esto no es la regla. La regla es que una Corte se integre naturalmente como la ley dice que debe estar integrada. Y no hay periodo ni mandato de tiempo para un gobierno para cubrir y para cumplir con la institucionalidad. Otra cosa es el debate, otra cosa es que no me guste el candidato que el gobierno proponga y que no se lo vote, que genere discusión, que busquemos otro. Estos son, obviamente están en el juego de la política, pero verdaderamente a mí me preocupa mucho esta situación en donde la Corte ha quedado prácticamente hace ya 9 o 10 meses en una integración, digamos, disminuida y ahora a partir del 10 de diciembre va a quedar con 3 miembros y bueno, y veremos cuándo se cubren, porque usted sabe que el proceso de integración, aún suponiendo cualquier hipótesis a partir del 10 de diciembre, gane el candidato presidencial que gane, la posibilidad de integrar la Corte va a llevar un tiempo. Y claro, porque tiene que, para mandar a un pliego, primero tiene que ver un montón de antecedentes. Y aparte de mandar 2 pliegos. Sí. Lamentablemente creo que esto no va a tener solución hasta después de esa fecha y esperemos que, bueno, que sea un antecedente que no vuelva a repetirse. Creo de cualquier forma que la discusión sobre la Corte es una discusión importante, tenemos una Corte muy chica, creo que fue un error en su momento esta autorización. Los 5 miembros. Y además por una razón que es muy clara, ¿no? La Corte nuestra ha dejado de hacer solamente control de constitucionalidad, lo cual le demandaría intervenir a lo sumo en 200 casos al año,
y ha pasado a ser una corte de casación, o sea, Agarra... por vía de la arbitrariedad, la corte, como las cortes provinciales, agarra muchísimos casos que requieren de mucho conocimiento de derecho específico, y no hay jueces preparados para conocer todo el Pondrán derecho. equipos a trabajar, a que los Bueno, este es el asesoren. problema, que genera mucha delegación, pero la idea, cuando usted tiene una corte que hace tanta casación, lo ideal sería tener una corte mucho más amplia, con salas, Bueno, que pueda trabajar en un plenario en los casos que tiene que controlar la constitucionalidad de una ley, pero que después se divida en sala penal, en sala civil. ¿Por qué? Porque la casación es una jurisprudencia muy técnica claro, y requiere de especialistas. Y no todos somos especialistas en todos los temas. claro. Entonces, creo que la Argentina va a tener un problema con una corte tan chica, debe ser una de las pocas del mundo, con Tan chica. Uruguay creo, solamente con 5 miembros y fundamentalmente con el tremendo poder que tiene, no solo por vía de control de constitucionalidad, sino por vía casatoria al intervenir en tantos casos. Bueno, sería bueno que Raúl Zaffaroni, que tiene este concepto que usted dice, sea escuchado y esta idea de esta corte de este modo en alguna reforma de constitución pronta pueda llegar alguna vez a la Argentina, ¿no? Ojalá sea así. Bueno, gracias No, Daniel Herbeta.